del grupo de electricidad básica y vamos a hacerles una presentación del proyecto para optimizar el consumo eléctrico dentro de un hogar. Bueno, la problemática como tal surge gracias al nuevo incremento o consumo eléctrico que se está generando por la estadía o el tiempo que la gente está reincidiendo más frecuente dentro de sus hogares, haciendo que se dispare el consumo de electrodomésticos y aparatos como aires acondicionados, haciendo que la planilla de luz se incremente. Esto se debe al alto consumo de los mismos electrodomésticos. Nosotros queremos brindar una breve solución, una breve respuesta a este incremento de consumo eléctrico. Entonces, nosotros nos hemos puesto la meta de tratar de reducir el costo por medio de reducir el consumo energético dentro de un hogar. Para hacer una breve demostración o simulación de un circuito que represente los electrodomésticos que están dentro de un hogar, vamos a hacer uso de los siguientes materiales: una fuente de voltaje alterna, un transformador, un regulador de voltaje, diodos, un LED, una compuerta 7408, un switch, cables, un capacitor, resistor, un microcontrolador, el Arduino Uno para ser específicos, y un sensor de movimiento. Nosotros vamos a hacer la simulación dentro del programa Proteus. Esta se la va a hacer mi compañero Ariel Romero con más brevedad. Buenas noches. Bueno, me llamo Ariel Romero y yo voy a explicar acerca del circuito que se va a utilizar en esta ocasión, ¿no? Primero tenemos que entender el procedimiento, ¿no? Bueno, primero que nada, armar el circuito en un simulador. Ya voy a explicar específicamente cómo está bosquejado este circuito. Se va a utilizar tanto el simulador Multisim como Proteus. Luego, una vez que ya está armado el circuito, se va a ajustar esta fuente de voltaje alterna a una fuente que emita una señal de 120 BRMS a una frecuencia de 60 Hz. Esto simula en realidad la corriente o el voltaje que es suministrado por parte de la empresa eléctrica a los hogares, a cada uno de los hogares aquí en el Ecuador. Se ajusta un transformador, porque vamos a utilizar un transformador que dé una razón de 10 vueltas para reducir este voltaje, ¿no?, que es suministrado. Vamos a utilizar un osciloscopio Tektronix para poder medir el voltaje tanto en la fuente como en el puente de diodos, que ya se va a explicar cómo será utilizado, y en el diodo LED, que es el que va a mostrar si está pasando corriente o no. Se va a utilizar una señal irregular, se la va a simular para ver si funciona adecuadamente este proyecto. Y finalmente se va a verificar si pasa corriente o no en electrodoméstico cuando este llega a un nivel especificado, ¿no? Entonces, el circuito, como dije, se utiliza una fuente de voltaje alterna de 120 BRMS a una frecuencia de 60 Hz. Luego esto va a ir conectado a un transformador, una razón de vuelta de 10, y esto va a ir conectado a un puente de diodos. Este puente de diodos lo que va a hacer es regular la señal alterna. Como sabemos, la señal del voltaje tiene forma de onda. Lo que va a hacer el puente de diodos es alinearla, o al menos aplanarla lo más posible, ¿no? Se conectará en paralelo un capacitor de 3300 microfaradios. Esto ayudará a que se complete este objetivo de alinear más la señal del voltaje. A esto irá conectado un regulador LM7805CT. Este regulador lo que hace es finalmente mantenerlo como una señal directa. Entonces tenemos inicialmente una señal alterna, una señal de voltaje alterna, y en el regulador ya nos emite una señal de voltaje directa. El voltaje aquí en el regulador va a ser de 5 voltios. Esto fue medido con un multímetro. A la salida del regulador van a ir conectados diferentes switches. En este caso se simularon solamente dos.
uno que representa la sala, otro que representa la cocina, ¿no? Y estos van conectados a una compuerta que finalmente se anexa a un LED. En este caso está apagado, pero este LED estará encendido para mostrar si hay paso de corriente o no. Entonces, en el switch va a ir anexado un Arduino. Un Arduino es una pequeña tarjeta que tiene un programa interno, el cual reconoce ciertas condiciones y de acuerdo a esta condición toma una acción, ¿no? En este caso, el Arduino va a ir conectado a un sensor. Se utilizó un sensor de movimiento porque queríamos simular las luces, las bombillas en una sala. Entonces, cuando una persona entra a la sala, el sensor va a detectar que la persona entra y este va a encender las luces. Cuando no haya nadie, eventualmente se va a apagar. Entonces, está conectado un sensor al Arduino y este Arduino está conectado a una pantalla LED. La pantalla LED simplemente representa la otra parte del circuito. La pantalla LED muestra de si verdaderamente funciona o no. Entonces, la flecha azul que está a la derecha es la que va a emitir esta señal irregular, la que va a activar el sensor. Básicamente va a simular como que una persona está entrando a la sala y este sensor lo detecta. Este manda una señal al Arduino y el Arduino, el cual ya fue programado con anterioridad, es el que va a tomar la decisión de si debe pasar corriente o no. Entonces, nosotros primeramente estudiamos el consumo que es necesario para cada equipo, ¿verdad? Porque no queremos exceder el consumo, queremos optimizarlo. Existen equipos como por ejemplo el refrigerador que pasa conectado 24 horas y a veces pensamos, bueno, tiene que estar así conectado y no podemos hacer nada, pero en realidad no es necesario que esté conectado a las 24 horas. Se puede ahorrar un poco ese consumo de energía y esto nos va a ayudar a optimizar el gasto final, ¿no? Entonces, este es el propósito del circuito y este es lo que el Arduino va a contener. Esta es la información que va a tener dentro y la que va a analizar continuamente. A ver, bueno, mi nombre es Fernando Lor y voy a explicar la parte de resultados y sus análisis. Ahora bien, aquí tenemos lo que serían dos tablas de los datos que obtuvimos al analizar la casa. En las tablas se encuentran los equipos, la potencia que utiliza cada uno, las horas usadas por cada uno y el costo de kilowatts por hora que representa cada uno. A su lado también tenemos lo que sería el gasto mensual que produce cada uno de los equipos. Podemos notar que el equipo que más consume electricidad en nuestro hogar va a ser el refrigerador, que en el caso del circuito sin el regulador está conectado 24 horas, mientras que en el caso del consumo normal de electricidad con el regulador estaría solo 22.8 horas conectados en el este. Ahora bien, sumando todos estos datos tenemos lo que sería el consumo mensual para cada caso. En el consumo mensual sin el regulador tenemos que es 44.88 dólares, mientras que el consumo mensual con el regulador es 42.92. Podemos notar que hubo una disminución de 1.96 dólares al aplicar el regulador en la casa, lo cual representa un 4.36% de disminución, lo que sería nuestro porcentaje de mejora. Esto podría no parecer mucho, pero a largo plazo podría tener un gran impacto en la economía, ya que al año podríamos estar ahorrando, según esto aquí, 23.52 dólares en total por casa. Aquí tenemos la parte de las conclusiones y recomendaciones. Se logró estimar el consumo energético generado en el hogar, lo cual nos permitió obtener información necesaria para la realización de este proyecto, lo cual era obtener el tiempo que se mantenía encendido cada uno de los dispositivos y así poder medir el consumo total. También se pudo estimar el porcentaje de mejora, el cual se obtuvo que es 4.36%, lo cual no es muy alto, pero como se mencionó antes, tiene un gran impacto a largo plazo. También se pudo concluir que mediante el uso del sensor de movimiento fue crucial para la aplicación de este circuito. Entre las recomendaciones tenemos que se recomienda obtener diferentes datos de diferentes casas para así obtener una medición un poco más exacta de lo que sería el porcentaje. Es decir, obtener mediciones con casas con una gran cantidad de dispositivos, así con casas con pocos dispositivos, para así poder obtener un promedio y de esta manera obtener datos más apegados a la realidad. También se recomienda tener conocimientos sobre circuitos y sobre electricidad básica, ya que esto nos puede ayudar mejor a comprender cómo funciona el circuito y cómo afecta en el hogar. Muchas gracias.